Tengo que agradecer a Mi Tierra Televisión la invitación que me cursara para participar en su programa La Tribuna de la Historia, con un tema al que he dedicado gran parte de mi tiempo como historiador, la División Azul o la División Española de Voluntarios que combatió en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 y 1944, alrededor de 46.500 hombres y mujeres, por decisión del gobierno español y al servicio de la política exterior de aquellos años, se integrarían como unidades militares bajo bandera y mando español en las filas de la Wehrmacht y de la Luftwaffe. Casi todos lucharían en el frente del Este bajo la tesis colectiva de combatir al comunismo en las filas de la División Española de Voluntarios, conocida popular e históricamente como la División Azul, y en la Escuadrilla Azul. Lo hicieron, y esto creo que es lo fundamental, en unidades creadas por el ejército español y dependientes del mismo. Sobre ellos, naturalmente, pesa, y aún más hoy, el estigma de haber formado parte de los ejércitos del Tercer Reich bajo las órdenes militares de Adolfo Hitler. Sin embargo, tal y como ha precisado Ian Kirksam en la mejor de las biografías sobre Hitler, entonces la consideración del Führer como personaje odioso quintaesencial del siglo XX o la encarnación de la maldad política moderna no era la imagen que se tenía. Cuando la División Azul salió de España, el Holocausto no era una realidad, ni tan siquiera se había producido la declaración aliada condenando el proyecto de exterminar al pueblo judío. Tampoco se conocían los objetivos reales de la política nacionalsocialista con respecto al futuro de la URSS. De hecho, cuando se produjo la recluta en España, ni siquiera se había iniciado a difundir la imagen que los alemanes querrían dar en la Europa occidental sobre la campaña en Rusia. Por el contrario, el discurso oficial español, el discurso político, la misión militar y la ración colectiva que le dio vida y caracterizaron la presencia militar española en el frente del Este quedaron fijados muy pronto y se mantuvieron inamovibles entre 1941 y 1944. La participación militar española en el frente del Este fue naturalmente el resultado de una conjunción de factores. Como dice Javier Moreno, la división es hija de la guerra civil, porque quienes combatieron en Rusia y el propio ejército español hundieron las razones para ir allí en la contienda española. Ahora bien, también es producto del momento político en que se produjo y de las circunstancias tanto internas como externas que la condicionaron. Sin embargo, contemplada de una forma global, el análisis de las razones y de su significado, la trascendencia de esta presencia durante la Segunda Guerra Mundial, habría que centrarla en lo que fundamentalmente fue un instrumento de la política exterior española y por tanto al servicio de intereses nacionales,
en el complicado tablero de la primera fase de la Segunda Guerra Mundial. Fue una pieza fundamental de la política exterior española hasta 1944, un instrumento además eficacísimo que contribuyó de forma trascendente al alejamiento de la guerra real del suelo español. En palabras del teniente general Agustín Muñoz Grandes Galilea, hijo del primer jefe de la División Azul, fue una empresa que le dio a España la posibilidad de una neutralidad. La presencia de estas dos unidades combatientes, la división y la escuadrilla en el frente ruso, puede definirse en el marco de lo que hoy conceptualizamos como una operación de intervención militar que en algunos aspectos, sobre todo en el trato a la población civil, enlazaría con lo que hoy se llaman las operaciones de paz. El amplio e inconcluso debate historiográfico sobre la posición española durante la Segunda Guerra Mundial, condicionado naturalmente por la utilización del factor negativo que políticamente supone cualquier vinculación con el Tercer Reich para emitir juicios sobre Franco y su régimen, sí nos permite subrayar, porque de un modo u otro todos los autores lo recogen, que la visión española sobre el conflicto y por lo tanto las decisiones que se tomaron acerca de él siempre estuvieron condicionados por la idea de que éste iba a acabar en una conferencia internacional y en una redistribución colonial, para que podía, en este caso, conllevar beneficios para España, concretizados en la devolución de Gibraltar y en la realización de los sueños del africanismo colonial hispano surgido a mediados del siglo XIX. A esta línea se sumó, dentro de la margen de actuación de la política exterior española, una vez iniciada la guerra, la necesidad de mantener la integridad territorial del país. Por encima de las ensoñaciones y los discursos imperiales, lo que en realidad se impuso fue un pragmatismo, la realpolitik, como un elemento más de la misma, como una intervención limitada en el conflicto, fue enviada a la División Azul a combatir al comunismo. El envío de una fuerza militar a combatir en un conflicto externo no era algo nuevo. Sus antecedentes directos tenemos que buscarlo en las expediciones del siglo XIX. ¿Y qué se pretendía en definitiva con estas expediciones? Pues restablecer el prestigio del país y con esa presencia militar asegurar en el orden internacional el respeto o conseguir algunas de las reivindicaciones que se tenían, objetivos que se mantienen en todo tipo de intervención militar hasta la actualidad. La política exterior del régimen de Franco, en la mayor parte de los casos muy ajustada al pragmatismo, atendiendo a esto que hemos dicho, asumió muy pronto la tesis de que una nación como España, una potencia de segundo orden, sin alianzas, no podría conseguir ningún objetivo en política exterior ni alcanzar la suficiente cota de seguridad internacional. Bien fuera como consecuencia de la propia dinámica internacional, o bien porque eran los objetivos programáticos de esta política, o bien porque ambos factores se conjugaran, el hecho es que el régimen español adopta muy pronto la decisión de abandonar la posición neutralista o aislacionista que había caracterizado a la política exterior española desde el siglo XIX y busca vincularse a una gran potencia con el objetivo de elevar su peso internacional y ganar espacio internacionalmente. Esta vinculación se orientará primero hacia Alemania, convertida en elemento decisorio de los cambios en las fronteras a partir de la ocupación de Renania en 1936 y en potencia hegemónica continental entre 1940 y 1942, y después, paulatinamente, desde los primeros meses del 43, hacia los Estados Unidos. La División Azul y la Escuadrilla, como una operación de intervención, fueron producto de la política de alineamiento y contención seguida en 1941 con la Alemania hegemónica. En la misma línea de actuación, en 1944, las autoridades españolas comenzaron a estudiar otra posible actuación, otra posible operación de intervención, en este caso al lado de los Estados Unidos, contra el Japón. Sobre todo cuando se desecha la posibilidad de declarar la guerra al Japón tras la batalla de Manila. A principios de 1944, por ejemplo, el embajador americano en Madrid transmitía a su gobierno su convencimiento de que Franco declararía la guerra al Japón. José Luis de Arrese, ministro secretario general del movimiento, llegó a plantear el envío de una nueva división azul para defender a la cristiandad en Oriente, e incluso se proyectó o se estudió la posibilidad de mandar una división de la escuadra española. Probablemente, de no producirse la rendición japonesa, impensable antes de la utilización de la bomba atómica, Franco se hubiera decidido a intervenir en Oriente.
Si el motivo ideológico del envío de unidades militares al frente oriental fue el anticomunismo, su concepción como una operación de intervención al servicio de la política nacional se fundamentaría en las siguientes razones. Primero, dar una respuesta a las presiones alemanas para participar en la guerra mediante una presencia militar indirecta en el conflicto. Segundo, lograr con esa presencia mantener al país fuera del conflicto bélico, al ser considerada esta participación por Alemania como suficiente o como un primer paso hacia un mayor compromiso. Tercero, prestigiar a las propias Fuerzas Armadas, adquiriendo instrucción en las nuevas armas, buscando además el efecto disuasorio de cara a una posible intervención militar alemana en España. Y cuarto, utilizar esa intervención en caso de triunfo alemán como argumento demostrativo del deseo de colaborar desde el principio y hacerlo valer así en las negociaciones de paz que se abrieran una vez concluida la guerra. Además del gesto anticomunista, la División Azul y la Escuadrilla Azul se mantuvieron en el frente ruso hasta noviembre de 1943, aunque de forma simbólica algunas unidades permanecieran hasta marzo del 44, como un elemento disuasorio ante la posible decisión alemana de intervenir en España. Por necesidades estratégicas y por las negociaciones en marcha para conseguir armamento, especialmente aéreo y antiaéreo, se hizo una dilación en la decisión de retirar definitivamente la unidad militar. No era un planteamiento edificado sobre una entelequia, pues lo cierto es que desde 1940 hasta 1944, como ha demostrado Bardit, el ejército alemán mantuvo en vigor planes específicos para intervenir en España. Desconocemos por ello qué influencia o cuál era la misión militar de la División Azul. No tenemos constancia de las órdenes que Muñoz Grandes pudiera recibir. Según las revelaciones de Serrano Suñer, Franco tuvo presente a la hora de definir el proyecto el papel militar de la unidad como representación del ejército. Muñoz Grandes repitió en Rusia que allí también se defendía a España. Parece evidente que por su actuación, entre los objetivos que el general divisionario había asumido, estaba la sensación de dar una gran lección de cuál podía ser la potencia de una unidad combatiente española. Las conocidas declaraciones de Hitler sobre el valor de los españoles son la prueba de que consiguió su objetivo. El coste de un ataque a España podía ser inasumible por el Tercer Reich. Además, la División Azul tuvo otro segundo papel porque estuvo presente en la larguísima negociación que España y Alemania tuvieron como resultado de las denominadas deudas de guerra. En aquella época, la famosa deuda de sangre se medía en Reichsmark. A pesar de todo, Franco nunca menospreció el valor de la ayuda germana. En 1958, en declaraciones a Le Figaro, tras defender la razón anticomunista que le llevó a enviar la División Azul, explicó que ésta pagó con creces la deuda nacionalista para con nuestros amigos del tiempo de la Gran Prueba. La pagó naturalmente en hombres, sangre y dinero. Según los datos españoles, la División Azul supuso unos gastos totales directos de 613,5 millones de pesetas de la época, que al cambio vendrían a ser unos 500 millones de euros. En virtud de los acuerdos con Alemania, algo más de la mitad de este gasto fue destinado a amortizar la deuda de guerra, concretamente los gastos de personal de la Legión Cóndor. En vísperas del ataque alemán a Rusia, hay que decir que las relaciones franco-españolas no estaban en su mejor momento. Entre junio de 1940 y diciembre del 41, se habían desarrollado una serie de conversaciones de cara a la posibilidad de que entrara España en la guerra. Lo hizo en unos meses en que precisamente era previsible que una conferencia de paz pudiera poner fin al conflicto. El desencuentro entre Franco y Hitler se hizo evidente en Hendaya. El fracaso de las negociaciones abrió una fase de progresivo enfriamiento en estas relaciones y el inicio de las presiones, incluso de amenazas directas, para que España entrara en la guerra. En 6 ocasiones, hasta febrero de 1943, las autoridades españolas dirán no a Hitler. Franco, escribe Hitler a Mussolini, bajo una riada de promesas y frases, lo que dice es que no piensa ir a la guerra. En este marco de enfriamiento de las relaciones, paliado por la benevolente actitud del ejército español y de las autoridades españolas, el peligro de invasión alemana era algo más que real. Cuando se va a producir el inicio de la Operación Barbarroja, semanas antes, las autoridades alemanas han pedido a España que entre en la guerra. El envío de la División Azul contribuiría en estas circunstancias a una cierta distensión,
pero según el Foreign Office, las posibilidades de una acción alemana sobre la península volvieron a hacerse presentes en diciembre de 1941. El envío de una unidad militar al frente ruso era un gesto arriesgado, pero un gesto calculado. La Unión Soviética no declararía la guerra a España porque para Inglaterra era vital que España permaneciera fuera del conflicto. Para Alemania, la división azul podía ser el inicio de un cambio de la actitud de Franco, una pendiente hacia la intervención militar, o al menos que así fuera interpretado por Inglaterra, con lo cual se traduciría en el posible incremento de la presión británica y al mismo tiempo el posible salida de España como único camino hacia la guerra. Tampoco los Estados Unidos podían convertir a España en un sujeto beligerante cuando ellos mismos estaban participando en la batalla de Inglaterra indirectamente con aviadores encuadrados en la RAF. La introducción de este componente bélico en las relaciones hispano-alemanas podía hacer valer de nuevo las peticiones españolas en caso de que una victoria alemana se produjera o simplemente se llegara al final de la guerra por una conferencia internacional. Si en el verano de 1940, tras la caída de Francia, Franco estuvo dispuesto a ir a incorporarse al desfile, ahora podía llegar al último disparo. Esto podría parecer desde el presente una argumentación exagerada, pero en aquel momento y en las semanas siguientes, en los medios aliados, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, se tenía escasa confianza en la capacidad de resistencia de la URSS. La prensa española se hizo eco en la semana de antes del 22 de junio de la reorientación hacia el este de los objetivos militares alemanes. La inminencia de la invasión a Rusia hizo plantear en algunos sectores de la Falange, concretamente dirigidos por Ribrejo, la posibilidad de enviar una unidad de voluntarios para combatir al comunismo. Además de eso, se vinculaba la necesidad que tenía ese sector, que tenía su máxima expresión en Ramón Serrano Suñer, de volver a recuperar un protagonismo político que estaba perdiendo. No se puede poner en duda el sincero anticomunismo de Serrano Suñer, ni el peso del mismo en el nacimiento de la División Azul y en la decisión de Franco, pero no es menos cierto que los enfrentamientos internos entre la Falange y el Ejército dentro del partido entre las diversas facciones que existían volvieron a aflorar cuando se planteó la posibilidad de enviar esta unidad a Rusia. El primer enfrentamiento se dio con respecto a la naturaleza de la misión: enviar una unidad regular del ejército español o enviar voluntarios. Franco adoptó una solución política y militar: voluntarios con mandos militares. Son los días en que se suceden las manifestaciones por toda España apoyando el envío hacia Rusia. La recluta de la división despertó la competencia entre la Secretaría General del Movimiento y el Ministerio del Ejército. Los banderines de enganche falangistas se abrieron el 27 de junio y los del Estado Mayor el 28. A partir de ese día, del día 28 de junio, la División Española de Voluntarios pasaba a formar parte del Ejército Español. Ciertamente había dejado de ser una unidad únicamente falangista, pero la mayor parte de la recluta, desde alférez a soldado, quedaba en sus manos o en su ámbito ideológico de influencia. La directriz que sale del Ejército se ajusta a la propuesta de Franco. Frente a la propuesta de Arrese de denominar a la unidad División Española de Voluntarios, acabará simplemente llamándose División Azul. La última fricción debió producirse cuando se decidió quién era el general que debía mandarla. También aquí Franco se inclinó definitivamente por la persona de Muñoz Grande. Por el contrario, la constitución de la Escuadrilla Azul no despertó gran problema. El ministro del Aire, entonces el general Juan Vigón, decidió hacer una política de hechos consumados, hacer una recluta interna y poner como jefe a uno de los ases de la aviación española en aquel momento, Jesús Salas Larrazábal. En 1941, el intervencionismo en España, pese a algunos discursos, panfletos y editoriales de periódico, no era algo popular. Existían intervencionistas activos y pasivos en todas partes, pero la población española no tenía ninguna atracción por la guerra. Es cierto que los sectores católicos del régimen tenían muchas reticencias con respecto a la Alemania nazi, pero probablemente la mayor parte de la coalición que había vencido en la guerra civil deseara la victoria alemana. Esta situación se trocó parcialmente cuando se produjo el ataque alemán a Rusia.
porque en realidad si algo compartía a todos los grupos que conformaban la España de la Victoria, era un ferviente anticomunismo. Nadie puede negar hoy la movilización popular que se produjo en torno a la creación de la División Azul. Durante días se sucedieron las manifestaciones a lo largo y ancho de toda la geografía española, los editoriales pidiendo voluntarios y las emisiones radiofónicas, pese a la parte que corresponda a la organización que naturalmente hacen todos los partidos, no puede ocultar este calor popular. Esta dimensión popular de la recluta, más que la organización militar, fue lo que convirtió a la división en un fenómeno que trascendió los límites sociológicos de la política de la época. Se transformó en una empresa nacional de aquella España y como tal se integró en la memoria colectiva de una parte significativa de los españoles. El discurso de la División Azul, el que iba a crear el cemento ideológico de la colectividad del grupo, quedó perfilado muy rápidamente. Las sucesivas intervenciones de Dionisio Ridruejo, Serrano Súñer, José Luis de Arrese y Muñoz Grande acabaron unificando el discurso de la división a un único denominador común, la razón anticomunista. Será Serrano Súñer quien dará la pauta en un famoso discurso, quizás en el discurso más famoso de la posguerra española. Decía Serrano ante los manifestantes: Rusia es culpable. A diferencia de lo que se estaba publicando, el presidente de la Junta Política centró sus breves palabras, cortadas en varias ocasiones por los aplausos, en pedir voluntarios basando sus razones en la guerra civil. No es hora de discursos, decía Serrano Súñer, pero sí de que la Falange dicte en estos momentos su sentencia condenatoria. Rusia es culpable, culpable de nuestra guerra civil, culpable de la muerte de José Antonio, nuestro fundador, y de la muerte de tantos camaradas, de tantos soldados caídos en aquella guerra por la agresión del comunismo ruso. El exterminio de Rusia es exigencia de la historia y del porvenir de Europa. Las palabras de Serrano no eran ni rigurosas ni se correspondían exactamente con la verdad histórica, pero fueron muy efectivas. En aquellas fechas, entre los posibles receptores del mensaje, no se establecían grandes diferencias y cualquier rebrote revolucionario era simplemente reducido al comunismo. El 14 de julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores facilitaba a la prensa una nota informativa en la que se resumía la posición oficial española. Esta nota, curiosamente, no suelen recurrir a ella quienes se han acercado a investigar este tema. Sintéticamente decía: la División Azul va a colaborar con los ejércitos del Eje, sus aliados en la batalla por la civilización. Las manifestaciones han sido la demostración de la identidad entre los propósitos de la Falange y el gobierno. España no puede abstenerse en lo esencial porque renunciaría a su personalidad y a su dignidad histórica. Rusia es culpable de la guerra española y del propósito de aniquilar la cultura occidental. La finalidad del envío de la División Azul es castigar culpas y atajar propósitos. No es la gratitud por la ayuda prestada, cuestión adjetiva en este caso, la que ha contribuido a la formación de la unidad, sino una manera de ser y una manera de pensar. Con más firmeza, Muñoz Grande mantendrá en Alemania una argumentación muy similar, haciendo de la razón anticomunista la única razón de la División Azul. Estas, solo estas, mi general, dice al jefe alemán, son las ilusiones del ejército español. Bajo el crisol y el ideal colectivo que para la identidad de la División Española de Voluntarios constituyó el anticomunismo, naturalmente latieron decenas de ideas subsidiarias. El tiempo transcurrido y la falta de información específica, los avatares biográficos de quienes formaron parte de la unidad, hacen que el historiador tenga muy difícil reconstruir esta realidad. La bibliografía divisionaria es rica en los testimonios del por qué fueron a Rusia. La inmensa mayoría, al mirar después su paso por la división, después de regresar de Rusia, vuelven a ceñir sus argumentos a lo mismo: combatir al comunismo, devolver la visita de 1936, pensando en ello los miles de asesinados en la zona fronte populista. Difieren o se tienen que matizar las razones cuando se revisan los artículos y publicaciones de la época. El anticomunismo y la devolución de la visita o la deuda de sangre aparecen ahí, pero también otros temas menores, como puedan ser rescatar a los niños evadidos a la URSS por la República, el deseo de una Europa unida, en fin, una serie de razones que son más coyunturales que permanentes. En realidad, el idealismo y el afán de aventura fue un elemento catalizador. Esto no quiere decir, naturalmente, que en algo más de 46.000 combatientes no hubiera alguien que se moviera por otras razones.
Ahora bien, los testimonios que nos han llegado de esto son muy escasos y escasamente fiables. Naturalmente, tratar de explicar el por qué 46.000 españoles en aquella época fueron a Rusia y su mentalidad como grupo es difícil y además lo tenemos que hacer desde el punto de vista indirecto. Desde el punto de vista indirecto nos movemos en el terreno un poco de la hipótesis. En 1973, por ejemplo, el Ministerio del Ejército reconocía que no existían en los archivos correspondientes los documentos necesarios para saber cuántos voluntarios o cuántos soldados pasaron por la División Azul. Nosotros hemos podido llegar a saber que el 30 de julio de 1941, en Grafenborg, la división contaba con 18.270 hombres, pero aquella primera división originaria llegó a tener hasta 19.000. En una segunda división, producto de la recluta, llegaron otros 24.000 hombres. De ellos, 21.000 estarían en el frente y otros en otros sectores. En total, por la División Azul y la escuadrilla pasaron al menos 46.191 hombres, 149 enfermeras y 12 rusos como traductores. ¿Qué identidad política podía tener un grupo tan grande? Tanto el ejército como la falange insistieron en la necesidad de que la división tuviera un alto componente ideológico. El 75% de las plazas estaban reservadas a excombatientes, excautivos y camaradas de probada adhesión al movimiento. Además, todas las solicitudes serían depuradas. En las fichas de inscripción en la milicia falangista figuraban todos los datos de lo que había hecho cada uno de los voluntarios durante la guerra. Y además, miembros del Servicio de la Información de la Falange primero y del Servicio del Ejército se encargaron de una depuración antes de salir al frente. Un 2,8% de los voluntarios tuvieron que regresar a España por diversas razones. Incluso en Rusia, Muñoz Grandes volvió a hacer otra recluta. Posteriormente, cuando los relevos se pusieron en marcha a partir del año 42, se procedió a lo mismo, ya que en Logroño se instaló una unidad para tratar de precisar cuál era la razón política de esta gente. Algunos datos indirectos nos dicen que, por ejemplo, el 7º Batallón de Marcha estaba compuesto por jóvenes campesinos falangistas, el 23 Batallón de Marcha, uno de los últimos, estaba integrado por miembros de la primera línea de la Falange, etc. Los datos sobre la afiliación política de los divisionarios también son indirectos. Según las fuentes militares, las jefaturas de milicias facilitaron 23.442 voluntarios, de un máximo posible de 38.000, por lo que unos 15.000 debieron salir de la recluta militar, pero también en aquellos años había falangistas allí. La División Azul fue además una división de choque. Combatió en circunstancias durísimas y tuvo un 40% del total de sus efectivos de baja en combate. No tuvo altibajos. Tan duros y heroicos fueron los combates en 1941 como en 1943 o como luego en los campos rusos. Difícilmente una unidad con baja motivación moral, que no fuera realmente voluntaria, hubiera podido enfrentar el tipo de campaña que libró la división. Una campaña brillante, en la cual difícilmente se hubieran sostenido, sin una alta moral, combates como los librados en el puente al otro lado del Bolshoi, donde la división fue la última en retirarse. Hubiera sido igualmente imposible realizar acciones de rescate y apoyo a las unidades alemanas, destacando la gesta de los esquiadores de Bassat, cuando los españoles, desafiando el frío y la nieve, rompen un cerco después de atravesar un lago helado para rescatar una unidad alemana cercada, solo media docena quedan en pie, los demás han caído o están heridos. Los españoles combatieron en condiciones durísimas, en el primer invierno a 50 grados bajo cero y además con equipos deficitarios. La presión del combate era terrible. Cuando un cuerpo mutilado quedaba congelado al lado del combatiente, nada más producirse la muerte, y era sucesivamente machacado por la artillería, se fragmentaba en cientos de pedazos que inmediatamente volvían a quedar congelados. La presión psicológica sobre estos combatientes fue muy alta. A lo largo del año 42, la División Azul se convirtió en una unidad de élite. Cubrió zonas mucho más amplias de las que con sus efectivos podría hacer, y su acción más brillante tuvo lugar durante la ofensiva rusa de enero del 43, cuando resistió sin desmoronarse en febrero en el punto de ruptura escogido por los soviéticos. Testimonios del alto valor de esta unidad son sus muchas condecoraciones: 8 laureadas de San Fernando, 53 medallas militares individuales,
2 colectivas, 135 cruces de hierro de primera, 16 cruces al mérito militar con espadas. Difícilmente, reiteramos, una unidad sin alta moral de combate, lo cual indirectamente nos lleva a la identificación con los principios de la misión, hubiera aguantado esos 5.000 muertos, 8.700 heridos y 1.600 congelados. En ocasiones se ha dicho que, sobre todo a partir de 1943, muchos de los que se apuntaban iban a desertar, pero la realidad es que el número de desertores de la División Azul en unos combates psicológicamente tan duros fue muy bajo, apenas si llegan al centenar, lo cual no llega a suponer ni un 2 por 1000. Cuando en realidad en este tipo de combates, este tipo de deserciones suelen rondar el 20%. Algunos autores han hablado también de los beneficios económicos que pudieran tener. Lo cierto es que cuando los divisionarios salen de España no tienen más que unas vagas promesas. Hasta que no están en Alemania no se firma el acuerdo de pagas y aún así muchos de ellos cuando vuelvan a partir de enero del 42, febrero del 42, se encontrarán con que este tema no está solucionado. Tampoco en las reclutas posteriores se puede decir que esto fuera un tema importante, ya que la soldada, los subsidios que se establecían, no se podía decir que pudieran compensar la posibilidad de jugarse la vida. Por otro lado, algunos dicen que los divisionarios estaban bien pagados, y es cierto. Un divisionario ganaba al mes entre 250 y 270 pesetas de la época. Si estaba casado podía llegar a las 400 pesetas y recibía una gratificación de campaña que podía ascender a las 162. España además abonaba a cada divisionario entre 225 y 233 pesetas. La familia de un soldado recibía pues casi 500 pesetas mensuales si era soltero y algo más de 600 si estaba casado. Además, si ahorraban algo de la gratificación de campaña la podían mandar. En España, naturalmente, se trataba de un salario superior a la media, pero no tan alto. Algunos datos, por ejemplo, nos dicen un empleado de hotel cobraba entonces 425 pesetas, los empleados típicos entre 400 y 600, los dependientes entre 250 y 300. No son, pues, cantidades tan diferentes. Cierto es que para un joven parado y sin expectativas podía ser una oportunidad. ¿Hasta qué punto pudo influir eso en esa recluta masiva? La realidad es que, dejando al lado situaciones extremas que seguramente las hubo, cuando estos factores pudieron tener cierto peso a partir de 1942, ya no se trataba de ir ni a un paseo militar ni a una guerra victoriosa. Las listas de caídos eran bastante extensas y si el salario podía ser un incentivo según estos autores, está claro que la mortaja también pesaba. No se trataba de ir a hacer ejercicios de cuartel, se trataba de ir a la guerra. Y en 1942 y en 1943 se sabía perfectamente que la guerra no era un ejercicio romántico. A la familia del cabo José Naranjo Unzaín, natural de Las Palmas, caído el 7 de abril de 1943, le llegó por todo recuerdo la caja con sus pertenencias. 318 Reichsmark, unas 1.400 pesetas, una cartera, una pluma, un peine, una cinta distintivo de la Cruz de Hierro, otra de una medalla de invierno, unas fotografías, una carterita, una medalla religiosa y el emblema de metal de la Falange. La pensión alemana a la viuda de un soldado ascendía a 293 pesetas. No parece que estas cantidades puedan justificar semejante idea. Por otro lado, algunos autores han dicho que se fueron porque las oposiciones de la época reservaban plazas para excombatientes y excautivos, pero en realidad luego resulta que casi todos los suboficiales habían sido excombatientes o excautivos y que entre un 70 y un 80% de los soldados también tenían esa condición. Además, 2.268 excautivos formaron en la división originaria. Si se añade a eso el coeficiente corrector de los varios miles de militantes del SEU, que entonces no era de obligación obligatoria, y del Frente de Juventudes, el margen de voluntarios que pudieran tener cualquier otra motivación debía ser muy reducido. Por otra parte, en el ejército la división también contó con un amplio apoyo. Se conservan los informes de las solicitudes para ir a la División Azul en la mayor parte de las unidades. Incluso se conservan las protestas por los enchufes que había que buscar para marchar allí y los cambios de última hora. Una nota dirigida al ministro del Ejército dice: se dice que lo importante es estar en Madrid y ser paniaguado,
que no basta con ser un buen oficial, cumplidor de su deber, sino que es preciso además ser amigo de alguien que nos proteja. Se debía haber dicho que los mandos los nombraría el mando de la división y no autorizar a las regiones a nombrarlos. Para algunos autores incluso, la popularidad de la campaña de Rusia entre los jefes y oficiales del ejército habría que buscarla en las posibilidades de ascenso que esto habría, pero naturalmente esto sería entrar dentro del terreno de la moral militar que, regida por las ordenanzas de Carlos III, imbuye a los oficiales en aquella época la idea de la honrada ambición. Siempre se ha especulado sobre si todos estos que marcharon a Rusia fueron voluntarios. La realidad es que pese a algunas anécdotas o algunos problemas locales, cuando la recluta se finalizó, había suficientes voluntarios como para enviar 2 o 3 divisiones. Solamente la recluta estuvo abierto 5 días. En realidad, hasta 1943, las instrucciones del ejército siempre insistieron en la necesidad de que fueran voluntarios. Es cierto que algunos pudieron ir presionados por las circunstancias. Es cierto que en algún caso alguien escogió entre el Consejo de Guerra por algún tipo de delito marchar a Rusia. Es cierto también que algunos republicanos salieron de los campos para marchar a Rusia, pero no es menos cierto que muchos de estos, los que han dejado sus testimonios, de alguna manera eran gente que había cambiado de bando. Los profesores Kleinfeld y Tal, entre sus conclusiones, resaltaron que los españoles incorporaron a la lucha del Este, en la zona en que operaron, una perspectiva mediterránea que les distanció de la guerra de exterminio, que se practicó en los campos rusos. Similar opinión sostiene el general José María García Escudero, para quien la división introdujo un comportamiento humanitario en aquel frente. Hay que tener presente que para el ejército alemán los prisioneros eran algo así como de libre disposición y naturalmente los españoles no aceptaron determinadas medidas, igual que tampoco mantuvieron las leyes que ellos mantenían con respecto a la población judía. Para el entonces alférez y hoy también general, Ángel Ruiz Ayúcar, su paso guerrero no dejó tras de sí ninguna estela de odio. Por su parte, el también general y divisionario Jesús González del Hierro, capitán entonces en Rusia, ha subrayado la continuidad existente en lo referente al trato con la población civil entre la actuación de los divisionarios y las actuales operaciones de paz, al crear, gracias a esas relaciones, condiciones óptimas para el desarrollo de la misión encomendada. Cabría decir simplemente, como síntesis final, que independientemente de la historia militar importante, destacada, siendo quizás la acción exterior española más importante que se ha realizado, lo trascendente, lo fundamental, por lo que la División Azul ocupará un lugar en la historia española, es por haber servido a la política exterior y a los intereses nacionales de aquel momento para mantener a España fuera de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias.